tal? Soy César Vázquez, el INSE, y en esta ocasión les presento mi columna titulada La crisis política que se avecina. En los 15 meses del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha tenido ya varias crisis, en las cuales se encuentra la crisis del combate al huachicoleo, cuando decidieron cerrar los ductos de Pemex y generaron un desabasto de combustible; la crisis ambiental, cuando le recortaron el presupuesto a la CONAFOR y no tuvieron para hacerle frente a los incendios forestales, haciendo que la Ciudad de México viviera una contingencia ambiental como nunca antes se había visto; la crisis del sector salud, en la que su idealizada idea de austeridad republicana le recortó el presupuesto al sector salud, que trajo consigo la falta de médicos y enfermeras, escasez de medicamentos y reducción de apoyos a pasantes, incluso la cancelación del aire acondicionado, y se extendió a hospitales de 24 estados; la crisis migratoria, en la cual el mandatario estadounidense Donald Trump amagó con agravar todos los productos mexicanos con un 5% en aranceles si no se reducía el flujo migratorio en la frontera sur. Como resultado, la Guardia Nacional terminó fungiendo como Border Patrol, convirtiendo a México en el muro; la crisis de inseguridad, que a pesar de la creación de la Guardia Nacional, no se ve por parte del gobierno federal una clara estrategia contra el crimen organizado. Y es que ante la falta de contundencia, la violencia del país sigue aumentando. Pero la crisis estalló en Sinaloa, cuando el cártel de Sinaloa sitió a Culiacán, exigiendo la liberación de Ovidio Guzmán, doblegando por completo al Estado mexicano. Poco después, la familia Lavarón es masacrada, dejando en claro quién gobierna en Sinaloa. En enero de este año, en un acto revanchismo, López Obrador extingue el Seguro Popular y en su lugar introduce el INSABI. El presidente asegura que otorgará atención médica gratuita sin solicitar cuotas de recuperación como sucedía con el Seguro Popular. Los mexicanos descubrieron otra realidad. Usuarios de hospitales denunciaron un alza de cuotas por hospitalización, además de que tenían que comprar los medicamentos. Resultó que el Instituto de la Salud para el Bienestar solo brindaba servicio gratuito únicamente en el primer y segundo nivel de atención. Cuando se trataba de atención de tercer nivel o de muy alta especialidad, cobraban una cuota, y sería hasta el 2021 que tendrían capacidad de dar atención gratuita, quedando la salud privatizada y generando otra crisis. La crisis de los feminicidios, una crisis social que venía creciendo desde gobiernos anteriores, pero le tocó que estallara a López Obrador. Y es que los feminicidios en el 2019 fueron en aumento, y ante esta situación imperó la impunidad. Esto hizo que se recrudeciera el descontento de los grupos feministas, convirtiendo sus actos de protesta en actos vandálicos. Pero lo que terminó por estallar esta crisis fueron los feminicidios de Isabel Cabanillas, Janet Rubí y el de la niña Fátima, que dejaron muy lastimado a México. Cuando las feministas voltearon a ver al gobierno para exigir respuestas y castigos ante estos aborrecibles actos, un López Obrador, cegado por su vanidad, pensando que todo se trataba de él, quiso minimizar el tema, con comentarios indolentes, haciendo que la tensión entre los colectivos y su gobierno aumentara, que terminó traduciéndose en la marcha del 8 de marzo y el paro nacional del 9 de marzo. Desde Oriente nos llega la crisis del COVID-19, cíclicamente una crisis en salud. Llega en el peor momento, un momento en que la economía se perfilaba para tener su tercer trimestre en crecimiento cero, pasando oficialmente a una recesión. Cuando el sistema de salud está más deficiente que nunca, con protestas en todo el país por la falta de medicamentos, y esta crisis desembocaría dos crisis más, la económica y la política. Aunque es muy pronto para hablar de crisis políticas para López Obrador, sí se puede decir que está a puertas de una, sobre todo para la elección del 2021, que será la más grande de la historia. La pérdida de aprobación en las encuestas, las decisiones tardías y la falta de acciones contundentes ante la crisis económica encienden focos rojos. En las últimas semanas, las acciones del presidente están enfocadas en mantener su base electoral, con la intención de mantener la mayoría en el Congreso. Sin embargo, de punto de vista político, se ve un presidente errático, que pareciera socavar las decisiones sanitarias de su propio gobierno, ya que pese que desde 14 y 15 de marzo, tanto la Secretaría de Educación Pública como de Salud decidieron hacer un llamado a tomar medidas extraordinarias ante la epidemia del COVID-19. López Obrador continuó con sus actividades normales
y no fue hasta que se decretó la emergencia sanitaria que se empezó a alinear. Estas acciones hicieron que el presidente no solo perdiera aprobación, sino autoridad en la opinión pública, dentro de su partido e incluso dentro de su gabinete. La popularidad de Morena ha bajado más que la del presidente. Tendrá problemas para mantener la mayoría en los congresos. El origen de la erosión de la popularidad se debe a que desde un principio de este gobierno se ha tenido problemas para dar a entender los mensajes del presidente y en su lugar mandan señales confusas. Tratan de mantener su popularidad con símbolos que fueron exitosos en su campaña, como el avión presidencial, pero los símbolos ya no son suficientes. La popularidad de López Obrador se está acabando en algunos sectores importantes, la clase media baja y la clase media alta. Lo que sigue como tratamiento preventivo frente a la crisis que se puede generar a la baja popularidad es la renovación de varios integrantes del gabinete, pero es poco probable que el presidente tome esta decisión por considerarse un acto de debilidad. Los resultados en las próximas elecciones dependerán del éxito o fracaso que tenga su estrategia de seguridad para enfrentar el coronavirus y el manejo de la crisis económica.